Hoy conocido como Domingo de Resurrección, que ciertamente y históricamente no es hoy el día que resucitó el Señor, pero aquí lo importante es que el Señor resucitó. Amén. Y es por eso que nosotros predicamos y vivimos y permanecemos en la esperanza de la vida eterna. Como dice su palabra, ¿no? Si Él no resucitó, pues vana es nuestra fe. Estamos reuniéndonos aquí un montón de locos que hablan de vida eterna y de estar con Dios para siempre. Imagínense, seríamos dignos de darle lástima a cada ser humano de este planeta si Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó, hermanos, y juntamente nosotros con Él resucitaremos. Vamos a finalizar con este capítulo. Los primeros 5 capítulos, yo sé que igual estamos al corriente, pero para no perdernos ni un momento en el contexto de por qué Pablo está hablando esto, por qué el Señor quiere hablar esto a las iglesias en Galacia, por qué el Señor quiere hablar esto a nosotros en este tiempo, en este 2021. Había mucha división en las iglesias de Galacia, muchos creyentes, muchas personas se introdujeron en las congregaciones en Galacia y estaban enseñando que para poder ser salvos tenían que creer en Cristo Jesús y al mismo tiempo tenían que cumplir la ley mosaica. Entonces, ¿quieres ser salvo? Sí, cree en Cristo Jesús, pero tienes que cumplir los mandamientos. Si no cumples los mandamientos, entonces no hay manera de que tú puedas obtener la vida eterna. Y estábamos hablando que existen estos extremos hoy en día, porque ¿con quién? Con Javi estábamos hablando el otro día acerca de los mismos problemas que tenían hace 2000 años, son los problemas que pues, nosotros tenemos en este tiempo, y son los mismos extremos que conocemos. El extremo de tú llegas al cielo, tú llegas a la eternidad, tú eres salvado de tus pecados, de la ira de Dios, por obedecer la ley. Este es el extremo, ¿no? El extremo legalista, el extremo de la ley. Y luego está el otro extremo, el extremo de la gracia de Dios es mucha, la gracia de Dios es muy maravillosa, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, tú puedes pecar sin miramientos, al cabo Dios es bueno, al cabo Él te perdona. Entonces están estos dos extremos que estaban aquí y que están aquí en este tiempo. Pero el Señor está hablando algo a través de nuestro hermano Pablo a la vida de los creyentes en Galacia. Les está diciendo desde el principio, desde los primeros versículos: maldito todo aquel que lleve un evangelio contaminado, un evangelio pervertido. Entonces, la severidad en esta carta a nosotros nos dice algo. El evangelio, hermanos, el evangelio es cosa seria. El evangelio no se trata de cumplir los requisitos de ir a sentarte los domingos al estudio o cualquier otro día, o pertenecer o desarrollarte en algún ministerio en tu iglesia local. No se trata de eso. El evangelio va mucho más allá, porque es cosa seria. ¿Por qué es cosa seria? Porque se trata de la eternidad, de la vida de cada persona. Se trata de tu vida, se trata de mi vida, o se trata de tu muerte, o se trata de mi muerte. Entonces, tomar a la ligera el evangelio no provoca iglesias contaminadas, provoca doctrinas pervertidas, provoca que las personas crean que van al cielo por cumplir la ley, o crean que van al cielo aún viviendo en pecado, porque la gracia de Dios es mucha. Entonces, nuestro deber, igual que el de Pablo, igual que el de Timoteo, igual que el de cualquier profeta, el de cualquier apóstol, es permanecer en la verdad en Cristo Jesús, vivirla y testificarla a todos los demás. Entonces vamos a comenzar. Bueno, el contexto aquí de todo lo que vamos a platicar es eso, es que hay mucha división en las congregaciones porque unos están enseñando unas cosas diferentes a las que Pablo fue a llevar en su primer viaje misionero a las iglesias, a las regiones de Galacia. Entonces, el contexto es eso: falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas que se están introduciendo en la iglesia y que están trayendo mucha confusión, despreciando las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué? Porque los que se introducían, oye, no, pues, ¿cómo puedes creerle a Pablo si él antes mandaba capturar y asesinar cristianos? ¿Cómo puedes creerle a él si él es judío? Él también guarda la ley para poder ser salvo. Esto me lo estoy inventando yo, ¿no? Pero no es de locos imaginar que eso es lo que
lo que podían platicar. Entonces en el versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, aquí la palabra falta en griego es paraptoma. Como tiene un significado en griego, nosotros le vamos a dar dos posibles ramificaciones, dos conceptos diferentes a lo que este versículo 1 nos está diciendo. El primero: si algún hermano se desvía doctrinalmente y es sorprendido por otro creyente, hagan restauración, no destrucción, no condenación. ¿Por qué? Porque el contexto es doctrinal. El contexto es que se estaban introduciendo a las iglesias, a las congregaciones, a enseñar doctrinas diferentes. Entonces, el primer concepto es: si algún hermano se desvía doctrinalmente, significa, si alguno comienza a creer algo que es distinto a la verdad en Cristo Jesús a través de la palabra, y otro creyente se da cuenta de eso, no tienes por qué destruirlo, no tenemos por qué condenarlo, sino restaurarle. Ahorita lo vamos a ver más profundo eso. El segundo significado o concepto: si algún hermano es sorprendido en alguna actitud o acción que desagrada a Dios, o sea, pecado, hagan restauración, no destrucción o condenación. En una o la otra es algo ocasional, es algo que fue momentáneo, no es algo que es permanente, que está ahí todos los días. ¿A qué me refiero? Si un hermano es sorprendido con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza, o es sorprendido en pecado, ese o lo otro es momentáneo. Pero ¿qué pasa entonces si ese hermano vive constantemente en pecado? Son cosas muy diferentes y lo vamos a ver ahorita. Es deber de los hijos de Dios andar en amor, y este amor se refleja en lo externo, en que te importa la eternidad de las personas. Entonces, no podemos tener una actitud nosotros de jueces, en el sentido de tomar el lugar de Dios y ver a las personas y decir: tú eres cristiano, tú no eres cristiana, tú sí eres salvo, tú no eres salva, en el sentido de estar condenando a las personas. Pero sí estamos capacitados y respaldados por el Espíritu de Dios para, entre aquellos que se digan ser cristianos, ir con la palabra y exhortar y decir: mira, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Y no tiene esa persona ningún derecho a decir: no me juzgues, porque estamos en toda nuestra autoridad para llevar juicio a esa persona, no de condenación, sino de exhortación, de restauración, en el amor. Pero de ninguna manera podemos hacer lo contrario y decirle: ¿sabes qué? Tú estás pecando porque estás predicando algo que no es de Dios, o porque hiciste esto, o porque hiciste aquello, entonces tú te vas a ir al infierno. Tú ya no tienes salvación, tú ya estás echado a perder. Así que restaurar es todo lo contrario a destruir o desechar. La restauración al hermano o hermana que ha pecado momentáneamente, ¿ok? Momentáneamente, que nos quede bien claro, es una expresión de la misericordia de Dios. Es un espejo de lo que Dios hace con nosotros. ¿Acaso cuando pecamos de esta manera se abre el cielo y Dios nos aplasta como insectos? Nadie en esta reunión puede decir: yo no peco, porque le hace a Dios mentiroso. Todos aquí somos pecadores. Entonces, cuando pecamos, cuando ofendemos a alguien, cuando ofendemos a Dios con alguna actitud o con un comportamiento, se abre el cielo y de repente, paz, baja el pie de Dios y nos aplasta por haber pecado. O Dios nos trata y nos restaura con misericordia a través de la palabra. La respuesta: no. Él nos restaura con gentileza a través de su palabra y nos conduce en amor a través de su Santo Espíritu. Hermanos, si el Señor destruye al que dice ser hermano, entonces pues no creo que haya ningún inconveniente en que nosotros hiciéramos lo mismo. Pero el Señor no nos trata de esa manera. Tú y yo pecamos. Tú y yo herimos el corazón de Dios constantemente con actitudes. Y Él nos responde con gentileza a través de las Escrituras. Por muy fuerte que llegue a ser la exhortación, el amor nunca va despegada de esa exhortación y nos responde con gentileza.
Sé gentil con los hermanos que fueron sorprendidos en pecado. No pases por alto que ellos y tú no tienen ninguna diferencia y tu debilidad es tan grande como la de ellos. Así que si en nuestra mente está cómo nos trata Dios a nosotros, ¿por qué habríamos de pensar diferente de las demás personas? ¿Por qué habríamos de decir o menospreciarnos? Ese está pecando. Hijo, eso no. Desgraciado, mira nomás cómo se porta. Y comenzamos a hablar mal de esas personas y comenzamos a menospreciarlas. Y comenzamos a pasar encima de las personas, no tomando en cuenta que somos exactamente iguales. Que tenemos el mismo grado de pecado esa persona y yo. Que somos igual de despreciables a los ojos de Dios. Y de repente se nos olvida. Y pisoteamos a las personas. Pero aquellos que se hagan llamar hermanos y vivan en pecado, o sea, que practiquen constantemente las obras de la carne, lo que estábamos viendo en el capítulo anterior, leíamos una lista, ¿recuerdan? Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Lo leo rápido porque lo vimos la semana pasada. El que practique, el que viva comportándose de esta manera, los tales no andan en el espíritu y viven engañados y engañando a otros creyentes. De esas personas apártense y ni aun coman con ellos. ¿Por qué? Porque van a contaminar sus vidas, van a contaminar la congregación. ¿Por qué? Porque dicen ser hermanos y conviven con los hermanos, pero sus pensamientos están alejados de hacer la voluntad de Dios. Entonces van a traer contaminación, van a corromper, van a leudar la masa. Entonces, hermanos, aquí tenemos una diferencia, terminando con este primer versículo. Una cosa es que un hermano sea sorprendido en pecado. Un hermano ese que dice, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiana, y es sorprendido en un pecado, es sorprendido en una desviación de la voluntad de Dios. Hay que restaurar con amor, con mansedumbre, con gentileza, de la misma manera que Dios nos trata a nosotros. Pero eso es algo bien diferente al que se dice ser cristiano, al que se dice ser hermana, hermano, pero vive todos los días o casi todos los días en pecado. No hay arrepentimiento en su corazón. Es una cosa bien diferente. Había que remarcarlo. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estando en Cristo, nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo atado al pecado es nuestra carga. Nosotros ya, estando en Cristo, teniendo vida nueva, después de arrepentirnos, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, ha venido a producir fruto y vida. Tenemos una carga bien grande. Estamos atados a un cuerpo que está atado a la corrupción, que está atado al pecado. Así que debemos soportarnos unos a otros, pues cargamos con la corrupción de nuestros cuerpos. Pero no ignoremos, hermanos, que ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu Santo nos guía. Entonces, aquí ojo, porque yo fui de esas personas y también he escuchado a esas personas hablar acerca de, es que mi carne es débil. Y como es bien débil mi carne, pues otra cervecita. O como es bien débil mi carne, pues otro cigarrito, otra mala palabra, otra mala conversación, otro video desagradable para Dios. La ley de Cristo es cumplida en los hijos de Dios que caminan en amor. Aquellos que reconocen la debilidad que tenemos y por encima de eso testifican el amor de Cristo a todos los miserables pecadores a través del fruto del Espíritu. Y el primero soy yo. Esa es nuestra actitud. La actitud de un hijo de Dios. Camina en amor. Y sí, sabe cómo son las demás personas. ¿Por qué? Porque somos igual de peores que las demás personas. Sin embargo, sobre eso malo que esa persona puede llegar a ser, lo sobrepasa el amor de Dios. Y ese amor es testificado a través de la vida de los hijos de Dios. Y a veces podemos llegar a ver en congregaciones. ¿Ya viste cómo se porta? Esa. ¿Ya viste cómo viene vestida? ¿Ya viste cómo viene vestido?
¿Ya viste qué cosas está platicando? Mira. Ahí no se demuestra el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estás pasando por encima de la persona. Porque no hay restauración, porque no hay misericordia, sino hay condenación. Entonces, los hijos de Dios, el factor principal para determinar que alguien es un hijo de Dios, una hija de Dios o no, es que camina en el amor. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Cuando me importa tu vida eterna, cuando me importa tu salvación. Ay, no, pero es que yo ya estoy bien con Dios. Yo tengo una relación buena con Dios, tengo intimidad con Él, leo las escrituras, oro, etc. Estoy bien con Dios. Los demás que la hagan como quieran, como puedan. Si se van al infierno, pues su culpa, son sus decisiones, pues allá ellos. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Porque el amor que Dios pone en nosotros sobrepasa eso, para que seamos testigos de Cristo Jesús a las demás personas. El versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que todas esas personas de las cuales yo también pude contarme, todas esas personas que son demasiado santas, demasiado perfectas, tanto que inmediatamente maldicen y condenan a aquel que es sorprendido en alguna falta. Esas personas que están tan ungidas que en cuanto sorprenden a alguien en alguna falta, ya lo mandaron 10 veces al infierno. Aquellos en quienes no se encuentra una pizca de amor, de gracia y misericordia. Aquellos que viven engañados porque no andan en el espíritu, sino en orgullo y altivez, lo cual el Señor reprende. Entonces, platicábamos semanas atrás que no existe ese cristiano espiritual y maduro con un corazón altivo. No existe ese cristiano que ha caminado mucho con el Señor y pasa por encima de las demás personas. Si ponemos atención en nuestra vida y en la vida de otros hermanos, ¿cuál es esa característica de los más maduros en la fe? ¿Cuál es esa característica de los que ya tienen un trayecto caminando con el Señor? Tienen una actitud de humillación, tienen una actitud de humildad, espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque entre más te acercas a Cristo a través de la palabra, más reconoces lo sucio que tú y yo somos. Nuestra actitud cambia, tiene que cambiar. Entonces, ¿qué pasa con esos hermanos que son súper cristianos, que tienen 30 años en una congregación y siempre están aplastando a las demás personas? Crecen en su conocimiento, tal vez, pero se alejan cada vez más de Cristo. ¿Por qué? Porque sus imperfecciones las ven menos. Entre más cerca estamos de Cristo, más puede ver cada quien qué miserables somos. Versículo 4 al 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, que nadie se atreva a pasar por encima de otra persona y se atreva alguno a decir: yo he logrado que esa persona sea espiritual, yo he logrado que esa persona sea salva, yo he logrado que esa persona madure en la fe. Nuestro gozo es personal cuando probamos nuestras obras y van de acuerdo a la voluntad de Dios, donde solamente Dios es glorificado. La responsabilidad del creyente para con Dios es vertical y es horizontal. Vertical porque humillados dependemos de la palabra. Una comunión con Dios personal. La salvación es personal, totalmente personal. Tú no intervienes en mi salvación, yo no intervengo en tu salvación, aunque Dios nos pueda usar como herramientas, es 100% la obra de Dios. Entonces nuestra responsabilidad primero es vertical. ¿Cómo? A través de las Escrituras, con un corazón humillado que entiende cuál es su posición delante de la santidad de Dios.
Miserables pecadores, somos peor que la basura delante de la santidad de Dios. Y dependemos, y cada vez dependemos más y más y más y más de su palabra y de su poder a través de ella. Y verticalmente, ¿cómo? A través del amor, que se demuestra para con nuestros semejantes. Entonces, no existe un hijo de Dios que tenga una responsabilidad vertical con Dios, pero que no ejerza una responsabilidad horizontal. No existe un hijo de Dios que diga, yo tengo una super comunión con Dios, oro todos los días, leo la Biblia todos los días, pero no quiere saber nada de las demás personas. Igual y podríamos darle la razón, ¿no? Es que son bien hipócritas, es que mira cómo se portan, mira, dicen son cristianos y se portan así, se portan así. Yo no quiero nada con esas personas. Pues sí, eso pues es una realidad. Pero una realidad es también que un hijo de Dios camina en el amor y lo manifiesta a las demás personas. Por encima de lo que podamos sentir, por encima de lo que podamos pensar personalmente. Es nuestra obligación. Tampoco existe el hijo de Dios que tenga una responsabilidad con Dios solamente horizontal y que sea bien bonachón con las demás personas y sonríe y le cae bien a todo mundo. Pero nunca ora. Nunca lee su Biblia, nunca medita en las Escrituras. Es muy bueno para crear círculos sociales, para crear, ¿cómo se dice? Relaciones con las demás personas. Pero la relación más importante no la tiene con nuestro Señor. Entonces, la responsabilidad de los hijos de Dios es vertical con el Señor, a través de su palabra, y horizontal, manifestando el amor de Dios con los hermanos, con nuestros semejantes. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí estuve meditando en este versículo porque en otra versión que uso mucho, que es la Nueva Traducción Viviente, que no puedo usar porque la tengo en mi celular, dice algo así como, ¿tú la tienes? ¿Lo puedes leer en voz alta, por favor? El 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Ok, este versículo puede dar pie a algo que puede no ser agradable a Dios. Y esto es que, mal interpretado, podría enseñarse como es labor de los que están siendo enseñados enriquecer al que está enseñando. Y hoy día podemos ver que pues, es una realidad, pero no dice eso, porque me gusta investigar acerca de las palabras originales en el idioma en el que se escribieron, y armé una definición personal de este versículo, que se las voy a leer. No desprecien los que son enseñados a aquellos que instruyen en la palabra. Al contrario, intenten tener comunión con ellos en toda buena obra. Honren al que enseña, dice Pablo. Vamos a regresar al contexto aquí. Entonces, ¿qué estaba pasando en las congregaciones de Galacia? Esa gente se estaba metiendo, entonces estaban despreciando a Pablo, estaban despreciando la enseñanza. Y vemos en el primer capítulo, en el primer y segundo capítulo, ¿no? Que Pablo les está diciendo, yo soy apóstol por gracia del Señor Jesucristo. Él mismo fue el que me constituyó así y Él me reveló el evangelio que yo predico. Me respalda el Espíritu Santo primero y después los demás apóstoles. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No deshonren al que está enseñando. Al contrario, háganlo partícipe con ustedes de toda buena obra. No lo deshonren. Y luego que dice enseguida en el versículo 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si vives para darle gusto a todo lo que tu cuerpo te pide, entonces obtendrás destrucción y muerte, seguro. Pero si vives invirtiendo tus fuerzas, todo lo que tú eres, en humillación y dependencia a la palabra en Cristo, recibirás la vida eterna que Jesús obtuvo por ti. ¿Se fijan cómo dice?
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No dice, el que siembra para el Espíritu, de su propio esfuerzo segará vida eterna, ¿verdad que no? No dice, el que siembra para el Espíritu, de su propio talento, de su propio esfuerzo, segará vida eterna. Del Espíritu segará, cosechará vida eterna. Es una obra, hermanos, lo repito, las veces que sea necesario, completa de Dios. 100% completa de nuestro Señor. Nosotros no metemos mano en la obra redentora. Para nada. El versículo 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuál es el mayor bien que podemos hacerle a alguien? Ciertamente podemos hacer mucho bien a las personas, pero ¿cuál es el mayor bien que podemos hacerle a alguien? Enseñarles el Evangelio. Exactamente, enseñarles el Evangelio, demostrarle primero con nuestras vidas, antes que con nuestras palabras, el maravilloso amor de Dios que enseña el arrepentimiento, el perdón de pecados y una vida en santificación. Es el mayor bien que puedes ofrecerle a una persona. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus compañeros, a tus amigos. Es el mayor bien que puedes ofrecerles. Mira, tú puedes donarles un carro, una casa, mucho dinero a una persona y la vas a llenar de alegría a esa persona. Si esa persona no se ha arrepentido y se muere, de nada le sirvió lo que tú le diste. ¿Cuál es el mayor bien que podemos dar a las personas? Antes de querer darle algo a alguien, asegurémonos que primero le demos el Evangelio. Lo que sea. Asegurémonos que primero hay que darle el Evangelio a esa persona. Arrepentimiento, perdón de pecados, una vida en santidad a través del Espíritu Santo. Pero si no dejas que el Espíritu lo haga en ti y lo haces por tu propio esfuerzo, un día te vas a cansar y harás evidente que tus obras carecían de fe, pero abundaban en independencia de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ir contra nuestra naturaleza pecaminosa. No esperemos que alguien comience a orar como un hijo de Dios si no hay arrepentimiento. Y le puede echar muchísimas ganas para que los demás crean que sí, que esa persona sí se ha convertido, sí ha venido a vida nueva en Cristo Jesús. Le puede echar muchas ganas. Pero ¿saben qué? Un día se va a cansar. Por X o Y cosa, por cualquier factor externo, por cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier cosa dura. Un día se va a cansar de fingir, de luchar contra su naturaleza. Y la palabra ahí, si no desmayamos, se refiere a Si no soltamos, si no dejamos ir. ¿A qué se refiere? A que estamos en la fe y estamos fingiendo, más bien, no, estar en la fe. Y un día nos cansamos de hacerlo en nuestra propia fuerza y renuncio. Y vemos que muchas personas, desgraciadamente, entran a las congregaciones y de repente hacen, no sé, van un tiempo e incluso participan en ministerios y al cabo de meses o al cabo de años se retiran y ya no se vuelven a congregar. Ya niegan a Cristo, ¿no? Y dicen, no, es que esos son bien así, etc. Porque lo estaba haciendo en sus propias fuerzas, porque no había arrepentimiento, porque no estaba siguiendo a Cristo. hagamos el bien, hermanos, pero hagámoslo dependiendo de Cristo y de su obra en nosotros, no de nuestro esfuerzo para que los demás vean que sí somos hijos de Dios. El número, el teatro, nos puede durar un tiempo, pero luego no vamos a poder, porque nuestras fuerzas no puede resultar nada bueno de eso. Y tuve la oportunidad de hablar con una persona hace unos días acerca de esto, en cómo se esfuerza mucho la gente que no ha venido al arrepentimiento, a confiar en Cristo Jesús. Sin embargo, saben que están mal, saben que ciertas actitudes y comportamientos son desagradables para Dios.
que Dios detesta esos comportamientos y saben que están mal y quieren dejar de hacer ciertas cosas, pero no pueden y hacen diferentes métodos, diferentes acciones para poder llegar a ese resultado, ¿no? Ya dejar de pecar. Y hacen muchas cosas y se esfuerzan demasiado y pasa el tiempo, los meses, los años y no han podido. Y están todos frustrados, cansados, tristes, decepcionados de sí mismos. Incluso algunos decepcionados de Dios, ¿no? Porque piensan que es culpa de Dios que ellos no puedan dejar de pecar. Y hablando con esta persona no se puede. Esa persona nunca va a poder. Por eso Cristo nos enseñó a que dependamos de Él, a que confiemos en Él. El resto es trabajo de Dios. El resto es obra del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Versículo 11 al 13. Mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Aquí ya se puso intenso Pablo, como siempre. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los que no han experimentado el arrepentimiento y la gracia restauradora y vivificante de Dios, desean ver a todos los demás esclavizados a la ley, porque no está en ellos padecer por causa de Cristo. Los que no se han arrepentido, los que no han ido a la gracia, o más bien, los que no han conocido la gracia de Cristo, desean ver a todos los demás esclavizados a la ley, porque no está en ellos. No está en ellos padecer por causa de Cristo. Nadie puede cumplir la ley, hermanos, tampoco los que se creen doctores y eruditos en ella. La transgreden a diario, pero aún así desean presumir que enseñan a otros a obedecer la ley. Primero, son malditos porque viven obedeciendo la ley, entonces tienen que obedecerla toda. Así que la transgreden a diario y más allá de eso, quieren presumir que enseñan a otros a obedecer la ley. Que todos se den cuenta que estoy enseñando a las personas el camino de la verdad. Obedecer la Torá, obedecer la ley mosaica, obedecer la perfecta, santa, divina voluntad de Dios para los hombres a través de la ley. Tú no puedes, yo no puedo. Inténtalo y vas a cargar con el mundo en tus hombros y te va a aplastar y te va a hacer añicos porque su ley es santa y tú y yo somos miserables pecadores. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que tú y yo nos arrepintamos y que confiemos con todo nuestro corazón en su poder. Él hace el resto. Mientras yo me arrepiento y me vuelvo cada vez más dependiente de la palabra, Él obra en mí para ser un mejor esposo. Él obra en mí para ser un mejor padre. Él obra en mí para ser un mejor hermano. Él obra en mí para ser un mejor alumno, para ser un mejor jefe, para ser un mejor empleado, para ser un mejor lo que quieras. Él obra en mí mientras yo me arrepiento y dependo cada vez más de las Escrituras. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como hijos de Dios, no tenemos alguna clase de presunción de nosotros mismos, pero podemos presumir una cosa, sí podemos presumir una cosa, que Dios, hecho carne, murió por nosotros para darnos su vida cuando no lo merecemos. Tú y yo no podemos jactarnos de nada, no podemos andar presumiendo nada, porque toda obra que queramos presentarle a Dios, Dios lo ve como un trapo de inmundicia, detestable. ¿Qué es lo único que tú y yo podemos llegar a presumir? A jactarnos, a gloriarnos. Que Dios se hizo hombre y murió por nosotros
cuando no lo merecemos de ninguna manera. Hermanos, ya nada tenemos con el mundo. Fuimos crucificados con Jesucristo cuando creímos en Él. Sí estamos en el mundo, pero no vivimos como los del mundo. Nada tenemos ya con el mundo. Nada tenemos ya con el mundo. Estamos en Cristo Jesús y junto con Él fuimos crucificados en el momento en el que creímos. Ya nada tiene que estar haciendo un hijo de Dios comportándose como una persona del mundo. Ay, sí, pero yo conozco cristianos que le entran duro a la cerveza, a las pachangas, a las drogas, a las malas palabras, al adulterio, a la fornicación. Es más, algunos son pastores, algunos están en la alabanza, algunos son mujeres, algunos son el ministerio que tú quieras. No ha habido arrepentimiento, no hay vida nueva, no hay convicción de pecado. Versículo 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En Cristo Jesús, también lo mencionábamos la semana pasada, solo importa una cosa: la nueva creación que Él mismo formó en nosotros, la cual se manifiesta en la fe que obra por el amor. La semana pasada lo veíamos. En Cristo Jesús no importa que tú seas el más esforzado en tratar de cumplir la ley. En Cristo Jesús no importa que tú seas el más gentil del mundo, que nunca se esforzó en su vida en tratar de cumplir la ley. En Cristo Jesús eso no importa para nada. En Cristo Jesús importa su obra hecha en nosotros y es manifestada de una manera a través de la fe que obra por el amor. Eso es lo que importa en Cristo Jesús. Platicamos de los extremos otra vez. En Cristo Jesús no importa que trates de llegar al cielo obedeciendo la ley. No sirve de nada. En Cristo Jesús no importa que vivas en pecado, excusándote en la gracia. No sirve de nada. Ambos tipos de personas van a padecer igual que cualquier impío. En Cristo Jesús importa su obra en nosotros. Y esa obra sí lanza evidencias que los demás pueden ver. Si yo te digo que soy cristiano y Jenny, que es mi cuñada, con quien convivo más que con la mayoría, dice, pero el otro día andaba haciendo esto y andaba diciendo esto y andaba diciendo aquello. Si yo digo que soy cristiano y van y con mi esposa platican, ay, sí es cierto que Germán es bien cristiano. No, vieras cómo se porta en la casa, vieras cómo me trata, vieras, si tuviéramos hijos, vieras cómo trata a mis hijos, vieras lo que hace. Todas esas nuevas criaturas, todas esas nuevas creaciones a través de Cristo Jesús reciben paz, pues descansan de sus obras y ya no son más esclavos de la ley. Y reciben misericordia porque lo que les ha dado Dios no es para nada lo que les correspondía. Paz y misericordia. Tenemos paz para con Dios. Podemos estar seguros de que estamos en la relación correcta con Él. Ya no somos enemigos de Dios, porque Cristo nos revistió con su poder, con su sangre. Y misericordia, porque no estamos ni vamos a recibir lo que sí merecemos, por lo que tú sabes
y por lo que yo seré. ¿Quién es el Israel de Dios? Las criaturas nuevas que fueron formadas en Cristo Jesús, en quienes Dios reina en sus corazones. El Israel de Dios hace esa diferencia, Pablo. El Israel de Dios, ¿quién es el Israel de Dios? Tú y yo, cuando nos arrepentimos y cuando vinimos a confiar plenamente en Cristo Jesús. Cuando manifestamos esa obra redentora a través del amor para con nuestros semejantes. Versículos 17 y 18. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, aquí Pablo no se estaba refiriendo la verdad no recuerdo cómo se llama o qué nombre tiene, pero yo recuerdo que cuando estaba así como adolescente o niño, llegué a escuchar historias de que había personas, algo pasaba, ¿no? Ustedes pueden corregirme si conocen, que de un día para otro de repente amanecían como con las llagas de Jesús, así como si a ellos les hubieran clavado los clavos, ¿no? Y con diferentes marcas en sus cuerpos. Y según esto era pues como una señal milagrosa de que esa persona pues algo tenía especial con Dios, ¿no? Para nada lo creo, quiero aclarar, Dios no obra de esta manera, ¿ok? No es que Pablo esté hablando acerca de eso, ¿no? De que, yo tengo las llagas del Señor y a mí también me clavaron y pues véanme, ¿no? Soy igual que Jesús. Él se refiere a que ha padecido tanto por Cristo que es una ofensa dudar de su procedencia, como estaban haciendo los hermanos en Galacia. Y lo vamos a ver cuando en algún momento estudiemos 2 de Corintios. Está bien intenso cuando Pablo platica todo lo que ha padecido. Y te puedes poner en contraste tu vida contra eso, ¿no? Y lees la lista de lo que Pablo sufrió y tú dices, caray, o sea, pues yo no he sufrido nada. Yo estoy viviendo un paraíso en comparación a lo que el hermano estaba padeciendo, ¿no? Cuando él dice en Filipenses, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la gente agarra el estandarte de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para seguir pecando. Para emprender negocios, para hacer esto y aquello, mientras siguen pecando. Y no se refiere a eso, ¿no? Si se refiere a que el hermano estaba diciendo, miren, ustedes piensen en lo que quieran, pero he padecido por Cristo Jesús. Y aún así somos indignos de ser abofeteados, somos indignos de ser asesinados por causa de Cristo Jesús. Somos indignos. Pero hermanos, hay que gozarnos porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Está escondida en Él. Y no va a depender de ti y no va a depender de mí que lleguemos a la eternidad. Que seamos resucitados para la vida eterna. Simplemente es su obra en nosotros. Créelo. Arrepiéntete de tus pecados. Deja ya esa vida pecaminosa. Y confía cada vez más en el Señor a través de la Escritura. El resto es obra de Dios. El resto es problema del Altísimo. Él verá cómo le hace. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Pues ya terminamos Gálatas. Si podemos dar una conclusión de esto, es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que descansemos en Él, que confiemos en su poder. Él nos lo hizo ver desde todo el Antiguo Testamento. Vemos a un pueblo, al pueblo de Israel, cruzando el desierto cuando iban a llegar ya a Canaán, ¿no? Que mandaron estos 12 espías. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? A mí se me hace el más fiel, más tangible. 10 espías de ellos llegaron a la tierra prometida, vieron a los gigantes, se asustaron, se regresaron a donde estaba el pueblo, el campamento, y dieron su reporte. No vamos a poder, nos van a ganar. El Dios que abrió el mar, que nos dio de comer todos estos días, no nos va a poder dar la victoria porque son bien poderosos esos, también grandes. Y 2 de ellos dijeron, el Dios que abrió el mar nos va a destruir y nos va a dar la victoria. ¿Y qué dijo Dios? En mi ira juré, ellos no van a entrar a la tierra prometida. Y toda esa nación incrédula, generación incrédula, murió en el desierto. Así que
creamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que Dios puede, que Dios ya lo hizo en la cruz, y vivamos de acuerdo a esa creencia, en congruencia con lo que decimos ser. Tú y yo decimos que somos hijos de Dios. Ok, caminemos en el Espíritu, andemos según su voluntad, confiando en su palabra, en su poder, demostrándolo primeramente ¿cómo? En el amor. Gloria a Dios.